Gracias por recordar. Oh, oh, rayos. Bueno, ya listo. No, igualmente llegar a este punto rápido. Eh, para resumir, pues, o sea, me están preguntando a qué distancia va a estar un cuerpo, o bueno, no qué distancia, porque ya tengo la unidad astronómica. ¿Cuál será el diámetro de un cuerpo en el cual la presión de radiación y la fuerza, la presión gravitacional, la atracción gravitacional, eh, se va a igualar? Y entonces el cuerpo se va a quedar quieto en ese lugar gracias a estos dos factores. Ya, es solo eso. Así que esta es la presión de radiación. Esta es la ecuación de presión de radiación. Eh, hay otras formas de solucionar esto, las cuales no comprendo muy bien. Y esta constante, es que de hecho ni siquiera creo en ellas, las pueden encontrar en el libro del que saqué este ejercicio, que es el IOAS Book. Eh, y ya. Esa constante pues, vale 7.55 por 10 a la menos 11, no, menos 16 newtons Kelvin, Kelvin al cubo sobre metro cubo, metro, metro cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, no, esta acá tiene que ir acá abajo, es como un arreglo de unidades, ¿sí? Para que se cancele con los Kelvin, la temperatura la 4 de acá. Y listo. Entonces, pues, la presión gravitacional, ¿qué va a hacer? La fuerza gravitacional entre el Sol, bueno, voy a poner acá que esto es el Sol, por la masa del polvo, que le voy a poner dust, ¿sí? Nombre bacano, quise. Por sobre su distancia al cuadrado, que va a ser, en este caso, una unidad astronómica, ¿ya? Pero esto está en unidades de fuerza, entonces también tengo que dividir todo esto por el área el área que tendrá el polvo, para que me dé en unidades de newton sobre metro cuadrado, ¿sí? O sea, me dé una presión gravitacional, ¿sí? ¿O no? Estoy analizando mejor. Mm, pues, o sea, esto es el área efectiva del polvo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está el Sol. O bueno, no, el Sol está muy lejos y acá está la particulita. Entonces, el área efectiva va a ser esta, ¿sí? O sea, ese es el flujo gravitacional que pasa por la esferita, ¿ya? Entonces, esa va a ser, pues, la fuerza gravitacional que siente con respecto al Sol, bueno, o con el Sol, dividido su área, ¿sí? Entonces, sería como la presión que siente en todos esos puntos hacia ese lugar. Entonces, por lo tanto, sí está bien. Eh, ya listo, entonces después de que tengo toda esta ecuación, ya puedo empezar a trabajarle, ¿sí? Entonces, también de una vez voy a aprovechar que del polvo, la densidad del polvo, que lo voy a poner así, que si no estoy mal, esto es rho minúscula y esto es rho mayúscula, pero no estoy seguro si los estoy tergiversando, entonces si alguien sabe, que me diga
que no sé, que se me olvidaba, se me ha olvidado. Entonces, densidad es igual a la masa del polvo sobre el volumen de la esferita de polvo, ¿sí? Así que, pues bueno, voy a pasar esto, esta constante, para acá y voy a borrar esto para que yo pueda seguir abajo. Eh, así que voy a despejar esta M, y voy a empezar a trabajarla. Sí, voy a despejarla y reemplazarla acá. No es tanto, pues se ha hecho bastante a menudo en estos días, así que no creo que haya problema con ello. Pues que tenga que explicar más a fondo eso. ¿Sí? Eh, en estos días, no, de hecho hoy, estoy intentando cambiar de plataforma en vez de Paint. No, pero el resto de aplicaciones son todas complicadas. Prácticamente un curso, cajas. Y la distancia al cuadrado sobre, pues, pi r, ¿verdad? ¿Ya? Esto pasó acá porque, pues, si yo pongo esto sin esto, sino que lo pusiera abajo, pues para que fuera más claro, bueno, todo esto, pues por división fraccionaria me termina quedando acá, ¿sí? Y ahí esto que tiene un 1 debajo, pues queda arriba, pero pues da igual, ¿ya? Así que, pues, bien, queda así, ¿sí? Eh, bueno, alguien, bueno, no, perdón, me confundí de palabras. Es de, bueno, el volumen de una esfera, lo voy a reemplazar el volumen de una esfera. Bueno, no quedó tan esfera, voy a perfeccionar bastante, perfeccionar más. Viene siendo igual a 4 pi por r al cubo. Pero estamos hablando de que es del polvo, ¿sí? De las partículas, de cada partícula, ¿ya? Entonces voy a reemplazar esto acá de una vez, sin, sin tanto rodeo. Si ustedes les pidiesen, eh, hay otras formas que requieren la luminosidad del sol, de hecho. Pero bueno, eh, pero bueno, y también, este ejercicio no es tan simple, ¿sí? No es una cuestión, ahorita van a ver, es donde la parte más demorada. Pero entonces, queda 4 pi r polvo sobre todo ese mugrero. Ahí, la distancia al cuadrado por pi. Creo que sí, ya está bien. Sí, solamente era poner un 3 acá. Y el 4 3 es pi. Entonces voy a quitar esto. Y voy a despejar r. Entonces me queda aquí un r arriba. ¿Sí? Entonces r del polvo va a ser igual a todo eso. Pues no tanto porque se cancelan cosas. Entonces, bien. Este 3 con este 3 se cancelan. Y queda distancia al cuadrado
por G, M solar por la densidad de la partícula promedio. Ah, bueno, y acá queda por 4. ¿Sí? Nada, cancela este 4. Y pasa por acá abajo. Sí, pasa por acá. Esta pi se cancela con ese. Sí, y me queda así la ecuación. Ya. Bacano. Si no estoy mal, voy a verificar rápidamente. Así que esto se cancela con esto. Me queda. Bueno, la distancia queda arriba. ¿Sí? La distancia queda arriba porque como está dividiendo, pasa a multiplicar arriba. ¿Sí? Aquí el 4. Estos 3 quedan abajo. Y listo. Ahora sí ya no hay ningún error. Sí, ya no hay ningún error. Bueno, entonces ya, super easy, ¿no? Regalado. Tenemos todo. Menos la temperatura a esa distancia. La temperatura efectiva a una unidad astronómica. ¿Sí? No tenemos esa cosa. No tenemos esa cosa. Tenemos la temperatura del Sol. Y ahí es donde se complica. Un tanto. Pues no un tanto. Así que tengo que sacar la temperatura del Sol a esa distancia. Así que voy a solamente hacerle con ese dato y con el radio del Sol. ¿Sí? Para mostrar unas cosas más, ¿sí? Más teoría. Pero ustedes pueden irse a la tabla de constantes. Si tienen la luminosidad del Sol, eso ya les ahorra mucho. ¿Sí? Ya les ahorra bastante de trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser con la temperatura? Pues bueno, voy a comenzar planteando que la luminosidad del Sol es igual a 4pi por el radio solar eh, por la constante de Stefan Boltzmann. ¿Eso qué era? No, esto sí es Rho, ¿cierto? No, tengo un amorío con los Ros, con arroz. Shit, ya no vuelvo a ponerle, solamente voy a poner la letra griega sin ponerle nombre y luego investigo. No voy a confundirlos. Eh, Listo. Entonces, pues tengo el radio del Sol, tengo la temperatura del Sol, así que voy a sacar la luminosidad del Sol. Si alguien lo hace primero que yo, si quiere lo anota. Sí, o sea, si quiere pone la respuesta ahí, 326, bla, 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 bla. Creo que sí es 326 con lo que comienza. No recuerdo bien. Sí, o sea, es que demostrarlo. Cierto. Y se me ha olvidado. La constante de Stefan Boltzmann 5.67 por 10 a la menos 8. No poner las unidades porque eso siempre es como para un arreglo. Arreglar las cosas. ¿Sí? O sea, ya. Eh, Listo. Estas dos constantes es muy fácil de aprender porque la constante gravitacional o la constante de Cavendish vale 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Entonces, ya pueden ir relacionando estas dos constantes y ya se las aprenden de una. ¿Sí? Bacano. A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Mientras tanto, voy a ir a calcular la luminación del sol. Oh, shit, cierto. Ah, muchas veces me escapa. Sí, normalmente yo
como tiendo a ser despistado, entonces tiendo a revisar varias veces la ecuación, ¿sí? Aunque aquí no lo hice, ¿sí? Inmediatamente. Lo hubiese hecho quizá después, o no, simplemente no. Eh. ¿Cómo evitar eso? Pues uno, no ponerse a pensar en otras cosas, ¿sí? Ponerse a pensar justo en lo que está poniendo, no ponerse a pensar en el futuro. Es una buena técnica, que sí, simplemente es un vicio mío bien feo, ¿ya? Entonces, bueno, voy a poner la ecuación acá, que quiera hacerla. Bueno, ya casi también voy a poner temperatura del sol, ¿ya? Para que se pueda hacer bien rápido. Yo ya lo hice. Y pues, si alguien... No, no da un numerote. Sí, da un numerote. Literal que... What the fuck, es una cosa repasada. Eh, bueno, por 10 a la 26 watts. ¿Sí? Watts. Listo, ya tengo la iluminación del sol. Entonces, yo quiero saber el flujo para luego calcular. Van a ver. ¿Sí? Me explico mejor. Yo quiero calcular el flujo a esa distancia para tomar como si la luminosidad, o sea, no la luminosidad, quiero tomar el flujo a esa distancia, ¿sí? Y luego tomar ese flujo como si fuera, pues, con ese flujo, trabajarle y conseguir la temperatura efectiva a esa distancia, ¿sí? Entonces ya, como ya tengo la luminosidad del sol, yo quiero saber el flujo del sol a una unidad astronómica, ¿sí? Eso es igual a la luminosidad del sol sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Voy a poner aquí distancia, ¿sí? Distancia. Y ya, a cambiarle antes de que se acabe el tiempo. Uy, sí, quedan 10 minutos. Me da que la luminosidad, perdón, el flujo, el brillo por metro cuadrado, o sea, estos son watts, pero esto es watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Porque es el flujo, es la cantidad de energía que pasa sobre metro cuadrado a esa distancia, ¿sí? Bueno, aquí es 66. 66 watts sobre metro cuadrado, ¿ya? Y bueno, D es una unidad astronómica, ¿sí? Porque nos están diciendo que tenemos que obtener el diámetro que tendría una partícula de polvo a una unidad astronómica, ¿sí? Y una unidad astronómica es
1,5 por 10 a la 11 metros. ¿Sí? Ya. Epa. Listo. Entonces ya tengo el flujo. Y voy a, esto es como el ciclo sin fin, ¿sí? Luminosidad del sol. eh, mm, luminosidad del sol a su distancia, a esta distancia. Perdón, no a esta distancia, sino a este flujo. Oh, shit. Ya. Sí, o sea, esta va a ser la luz total del sol a una unidad astronómica de distancia. Los watts que liberará el sol, si yo lo tomara como si él midiera una unidad astronómica de, de radio. ¿Sí? Y ahí sí puedo sacar la temperatura del sol, si midiera una unidad astronómica. O sea, eso parece trampa, hacks, pero es válido, bacano, muy bacano. Listo, entonces a camellar. ¿Sí? Luminidad solar a una unidad astronómica. Que quedan 7 minutos, entonces voy a hacerle bastante rápido. Y me da 2,56. Es un decimal infinito periódico, ¿sí? Entonces por eso esta rayita, por 10 a la 15 watts. ¿Sí? Entonces la luminosidad del sol a esa distancia es eso. El flujo o el brillo se puede ver como la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura del 4, ¿sí? Eso es flujo. Flujo es eso. Solamente que acá le estamos poniendo unidades de tamaño, ¿ya? Para que se pueda dar una luminosidad. Eh, Esto es flujo, ¿ya? Por eso pude hacer esto acá. Y flujo es igual a brillo. ¿Sí? Lo recalco muchas veces porque yo tuve muchos problemas con eso antes en el pasado. ¿Ya? Entonces, como esto es igual a esto, entonces yo puedo decir, voy a despejar, voy a sacar esto, o sea, voy a poner en vez de flujo esto otra vez y voy a despejar T. Entonces, cuando yo despejo T, que lo voy a llamar temperatura efectiva, cuando yo lo despejo, termina dándome esto. Eh, Aquí luminosidad del, bueno, del Sol a una unidad astronómica de distancia. ¿Sí? Aquí estoy poniendo esta rayita para que se sepa que es una unidad astronómica de distancia. Sobre 4pi. 4pi, constante de Stefan-Boltzmann por su distancia. Mm, Vamos a ver qué me está queriendo diciendo de hacer esto. Porque R, o sea, R también lo tengo que poner acá. R al cuadrado. Pero, bueno, esto es distancia. ¿Sí? O bueno, no estoy seguro qué es. Pues llanamente. Llanamente va a ser también una unidad astronómica. Sí, what the fuck. ¿Por qué no? Porque va a ser, sí, sí. Easy peasy. ¿Por qué? ¿Por qué T es una unidad astronómica? Porque, por ejemplo, para calcular la luminosidad del Sol necesito el radio del Sol. Entonces aquí, para calcular el brillo del Sol, perdón, el brillo del Sol acá, tuve que tener el radio del Sol
Y aquí igual, o sea, porque estamos hablando como si la superficie del Sol estuviera a una unidad astronómica de distancia. Entonces lo voy a hacer súper rápido, ¿sí? Muy rápido, para que, para que esto alcance el tiempo. ¿Ya? Mm, y eso me da que la temperatura es una cosa muy baja. Mm, sí, me está dando algo bastante bajo, que no tiene sentido. ¿Sí? O sea, si le hago esto, ¿sí? Si le hago esto, no me da muy cerquita del ser absoluto. Entonces tengo que pensar. Si saqué la luminosidad. Oh, ya. Sí, es diferente. Ah, quedan 2 minutos. Es diferente. Aquí tengo que sacar, sería la temperatura efectiva de la partícula. ¿Sí? La temperatura efectiva de la partícula. Entonces, ¿cómo saco la temperatura efectiva de la partícula? Pues sería, en vez de de que fuera una unidad astronómica, tengo que, tengo que utilizar el área efectiva de de la partícula. ¿Ya? Mm, o no. A ver, me la estoy maquinando porque no alcancé a hacerlo aparte y no quiero utilizar el método del libro. Primero, sin entenderlo, y segundo, porque me parece incorrecto. No le creo. Va a hacer otra llamada. Va a hacer otra llamada. Mm, sí. Entonces ya vuelvo a llamar. ¿Sí? Y se meten de una link. O sea, métanse de una. Yo la voy a empezar súper rápido.